De la anticipación a la acción, manual de prospectiva y estrategia. Análisis del capítulo 1, el método de los escenarios. La palabra escenario fue introducida en prospectiva por Charles H. Kahn hace casi un cuarto de siglo, con motivo de su libro. En esta época se trataba de un género literario donde la imaginación estaba al servicio de una predicción apocalíptica que autores clásicos anteriores habían ensayado. Estos son Anatole France y George Orwell. En Francia, el método de los escenarios se aplicó por primera vez con motivo de un estudio de prospectiva geográfica, realizado por cuenta de Datar. Posteriormente, este método se ha adaptado a numerosos sectores, entre ellos industria, agricultura, demografía y empleo. Por otro lado, también ha aplicado a diferentes niveles geográficos, países, regiones y el mundo. El futuro es múltiple, existen varios futuros posibles y el camino que conduce del uno al otro no es forzosamente único. La descripción de un futurible más la trayectoria asociada a ese futuro construyen un escenario. Ahora vamos a analizar algunos conceptos útiles que nos ayudarán a comprender mejor este método. Invariante. Quiere decir que se supone permanente hasta el horizonte estudiado. Tendencia fuerte, movimiento que afecta a un fenómeno de larga duración. Ejemplos, la urbanización o la demografía. Gérmenes, factores de cambio, son apenas perceptibles hoy, pero construirán las tendencias dominantes del mañana. Actores, estas personas juegan un papel importante en el sistema por mediación de las variables que caracterizan sus proyectos y sobre las cuales ejercen mayor o menor control. Estrategia táctica quiere decir el arte de la dialéctica de las voluntades que emplean la fuerza para resolver conflictos. Conflicto se analiza como el resultado de la confrontación de estrategias entre actores. Este presenta una ruptura de tensión entre dos tendencias. Evento. Se define el evento como una variable que solo puede adoptar dos variables. Se produce o no se produce. Analicemos ahora los tipos de escenarios y estrategias. La palabra escenario se define como un conjunto formado por la descripción de una situación futura y de la trayectoria de eventos que permite pasar de la situación de origen a la situación futura. Esta definición es propuesta por J.C. Blewett y J. Seymour, 1970. Clásicamente se distinguen tres tipos de escenarios. Los escenarios posibles, es decir, todo lo que se puede imaginar. Los escenarios realizables, quiere decir todo lo que es posible, habida cuenta de las restricciones. Y los escenarios deseables, que se encuentran en alguna parte dentro de lo posible, pero no son todos necesariamente realizables. Estos se pueden clasificar según su naturaleza o según su probabilidad. También encontramos el escenario tendencial, el escenario referencial y el escenario contrastado. Analicemos la imagen. Entre los escenarios realizables, cuya probabilidad no es nula, se encuentran los escenarios contrastados, es decir, poco probables, y el cono de desarrollo donde se encuentran los escenarios más probables. En cuanto a los escenarios deseables, se encuentran en cualquier parte dentro de lo posible, y no todos son necesariamente realizables. No te confundas, es muy fácil diferenciarlos. Mientras que los escenarios dependen del tipo de visión adoptada, exploratoria, normativa o más bien retrospectiva, y de la probabilidad, por otro lado, las estrategias dependen de las actitudes frente a los futuros posibles. Tómate un tiempo para analizar la tabla, así podrás comprender mejor los conceptos anteriormente vistos. En cuanto a las actitudes frente al futuro, los tipos de escenarios privilegiados y las estrategias privilegiadas. Análisis de los objetivos del método de los escenarios. Se analizan los siguientes objetivos: descubrir cuáles son los puntos de estudio prioritarios, determinar los actores fundamentales, sus estrategias y los medios para realizar sus proyectos,
y describir la forma de escenarios y la evolución del sistema estudiado. Elaboración de los escenarios. La elaboración de los escenarios se hace teniendo en cuenta factores motores, las tendencias, las estrategias de los actores y los gérmenes de cambio examinados. Para esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, las dimensiones clave de los escenarios. Es conveniente no confundir las dimensiones o componentes esenciales de los escenarios con las configuraciones que puede presentar cada uno de esos componentes. La elección de las imágenes finales permite, a partir de probabilidades atribuidas a la hipótesis, obtener una jerarquía de dos imágenes finales posibles. Evolución y trayectoria. El escenario se completa con una descripción detallada de la imagen final y de las imágenes intermedias si es necesario. Esto para garantizar la coherencia entre los caminos entre las distintas imágenes y la situación final. Estudio diacrónico de un periodo. A partir de elementos como las tendencias fuertes y los agentes, se crea una hipótesis que concierne a la evolución del entorno. Es posible trazar la evolución del sistema y de los subsistemas en el transcurso del subperiodo. Por último, tenemos el estudio sincrónico de una imagen intermedia. Esto quiere decir que al final de un subperiodo es útil reconstruir la base, reuniendo los diversos elementos de la evolución descrita en el estudio diacrónico, para garantizar la coherencia de las diversas evoluciones y también poner en evidencia los cambios que han afectado al sistema. Definición y elección de las opciones estratégicas. Es muy importante tener en cuenta que al finalizar la cuantificación de los escenarios es muy útil hacer una síntesis para distinguir apropiadamente lo que es posible, realizable o deseable y en qué condiciones realizarlo. Hay que tener en cuenta que la elección de las opciones estratégicas se construyen a partir de unos aspectos, los cuales son que sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo contribuyan a alcanzar los objetivos, que sean coherentes entre sí, que las acciones a proseguir sean pertinentes a la evolución del entorno. No confundir el método de los escenarios y prospectiva. ¿Y por qué? Es porque un escenario no es la realidad futura, sino un medio de presentación de esta realidad, destinado a iluminar la acción presente con la luz de los futuros posibles y deseables. La prueba de realidad y la preocupación por la eficacia deben guiar la reflexión prospectiva si se quiere conseguir un mejor dominio de la historia. Es así como los escenarios solo adquirirán credibilidad y utilidad si se respetan 4 condiciones. Estas son pertinencia, coherencia, verosimilitud y transparencia. Análisis del capítulo número 2. Identificación de las variables clave. El análisis estructural. El análisis estructural se basa en las matrices de entrada y salida, en la teoría de los gráficos y en los ejercicios de simulación de investigación operativa. El análisis estructural ha hecho escuela, impulsado especialmente por los profesores Saint-Paul y Teniers-Bouchot, y por el trabajo desarrollado en la SEMA en los años 70. El principal mérito de este método consiste en la ayuda que presta a un grupo para plantear buenas preguntas y construir su reflexión colectiva. Esta herramienta debe seguir siendo suficientemente sencilla para favorecer la apropiación de su proceso y de sus resultados. ¿Cuáles son los objetivos del análisis estructural? El objetivo general del análisis estructural es poner en relieve la estructura de las relaciones entre las variables cualitativas, cuantificables o no, que caracterizan el sistema estudiado, por ejemplo, una empresa y su contexto estratégico. Es así como el análisis estructural ofrece la posibilidad de describir un sistema mediante el uso de una matriz que interconecta todos los componentes del sistema. Objetivos específicos. En primer lugar, tenemos lograr una representación lo más exhaustiva posible del sistema estudiado, que permita en una segunda fase, que es el objetivo 2, reducir la complejidad del sistema a sus variables esenciales. Análisis estructural y sus desarrollos. Puede ser una ayuda en la reflexión sobre un sistema, con el fin de construir un modelo más elaborado, como por ejemplo la dinámica de los sistemas.
Puede utilizarse solo, por ejemplo, para evaluar decisiones estratégicas. Puede formar parte de un análisis global, como por ejemplo el método de escenarios. Puede facilitar la comunicación y la reflexión de un grupo o la adición del mismo a un objetivo específico. Análisis estructural en la práctica. En la práctica se han desarrollado dos formas de utilización del análisis estructural. La primera, la utilización en la forma de decisiones, investigación, identificación de las variables y actores sobre los cuales es necesario actuar para alcanzar los objetivos fijados. Segundo, la utilización en el proceso prospectivo, investigación de las variables clave sobre las cuales debe basarse prioritariamente la reflexión del futuro. Esta forma de utilización fue la que llamó la atención a comienzos de la década de los 60. En esta década impactó sobre todo lo referente al desarrollo del método MICMAC, matriz de impactos cruzados, en el cual la importancia de una variable se mide no tanto por sus relaciones directas como por sus miles de millones de relaciones indirectas. Esto es muy importante. El análisis estructural para estudios prospectivos comprende varias etapas, en específico 3. Ellas son: primero, identificación de las variables; segundo, localización de las relaciones en la matriz del análisis estructural; y 3, búsqueda de las variables clave a través del método MICMAC. Conclusiones del capítulo 2. El análisis estructural ofrece la posibilidad de describir un sistema mediante el uso de una matriz que conecta a todos los componentes del sistema. Este método permite estudiar las relaciones e identificar las variables esenciales. Se basa en las matrices de entrada y salida. Por último, se concluye que el análisis estructural, enriquecido por MICMAC, tiene por objeto identificar las variables clave, ocultas o no, y plantear así preguntas o fomentar la reflexión. Teniendo en cuenta que para utilizar los resultados conviene tener siempre presentes los límites del análisis.